12:30, 12 horas ya con 30 minutos. Hablemos de la ley Uber. Si usted va manejando un Didi, un Cabify, un Uber, súbale el volumen porque le va a interesar. Si usted es pasajero, pasajera de estas aplicaciones, súbale el volumen porque tenemos que hablar de uno probablemente de los medios de transporte, iba a decir de comunicación, de transporte más usados en el presente en nuestro país. Queremos ahondar un poco más sobre lo que está ocurriendo, ponernos en onda con lo que ya se va a venir por parte de Contraloría, digo esto en onda, porque estamos esperando que la Contraloría revise absolutamente todo y que, bueno, ya entregue finalmente su determinación. Contraloría está ahora en un proceso de revisión de todo el reglamento, que tiene que regular sí o sí a las aplicaciones, a las empresas de aplicaciones de transporte. Hay varios requisitos: la licencia de conducir, lo hemos conversado varias veces, ¿no? La antigüedad del vehículo, la cilindrada máxima, y hay un montón de otros aspectos que tienen que ser revisados. Estamos con Jimena Aguirre, ella es de la UDLA, Jimena Aguirre es académica de Derecho de esta universidad, está con nosotros. Jimena, qué agrado, buenas tardes, bienvenida a Bio Bio, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Jimena. Bueno, dice que Contraloría no pone la fecha, lo da a conocer nomás porque no acepta esas presiones, pero lleva un buen rato en revisión, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Llevará más de un mes? Esto salió en enero, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que se está revisando acá es el reglamento de la ley, ¿ya? No es la ley en sí. Los reglamentos, en forma general, el objeto del reglamento es implementar o habilitar, ¿cierto?, la aplicación de una ley. La ley ya está, pero ahora tiene que dictarse el reglamento, que es la forma de ponerla en marcha. Y en eso es lo que está Contraloría ahora. Ya. Y acá tenemos esa situación es bien delicada, porque podemos tener a mucha gente que no va a poder salir con sus autos, esa es una, y dos, los requisitos parece que le van a quedar grandes a otros. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo estamos fijándola? A ver. Claro, mire, aquí la situación es tal como usted dice, o sea, el reglamento está estableciendo determinados requisitos para poder acceder a las plataformas con el vehículo, ¿cierto?, que cada interesado desea trabajar. Entonces, ahora con el reglamento se están exigiendo determinados requisitos que van a hacer que se reduzca la posibilidad de optar, ¿cierto?, a inscribir un auto como Uber. Por ejemplo, este tema que acaba de señalar usted, tanto la antigüedad del vehículo como la cilindrada, ¿ya? Esos dos aspectos son los que van a tener vigencia inmediata, ¿ya? Desde que se dicta el reglamento, se van a exigir inmediatamente la cilindrada y del tiempo de antigüedad, que bajó un poco porque antes se decía o se exigía que fuera menor a 10 años. Uh-huh. Ahora puede ser menor a 7, perdón, al revés. Antes era menor a 7 años y ahora puede ser menor a 10. Entonces ahí se amplió un poquito. Y en cuanto a la cilindrada se mantiene igual. ¿Dónde viene el cambio? El cambio viene en el plazo para poder inscribir el vehículo dentro de las plataformas de Uber. Entonces se considera que... ¿Aló? Sí, no, la estamos escuchando atentamente. Adelante, sí. Entonces se considera en esos casos que va a perjudicar un poco la industria en el sentido y que va a ser también una ley anticompetencia. ¿Por qué? Porque se les va a dar un plazo para que se inscriban de 18 meses. Después de esos 18 meses se va a suspender la posibilidad de inscribir autos para Uber. Entonces, eso obviamente va a facilitar a las empresas que ya tienen el dominio del mercado, ¿cierto?, a manejar un parque, autos claro, porque ya están operando y todo. En cambio, las empresas más pequeñas o los que en el fondo no hayan alcanzado a inscribirse dentro de ese tiempo van a ver limitada su posibilidad al acceso. Entonces, por eso se considera que va a reducir un poco el campo, la amplitud, la cantidad de personas que puedan inscribir su auto para... A ver, pero ahí despejemos esa porque tú dices, ¿no?, que al cabo de los 18 meses se considera la posibilidad de que el Ministerio de Transporte defina ahí la suspensión, ¿no?, de las inscripciones del registro, sí, ¿no? Ya, pero
Pero después tiene que volver a abrirlo, ¿no? O hay un plazo que se tiene que determinar, pues si no esta cosa queda estancada, ¿no? Claro, a mí me da la impresión, todavía no está definido, pero claro. yo creo que eso va a ir definiéndose en la medida de la oferta y demanda. Ajá. Es decir, si hay una cantidad excesiva de inscripciones, la suspensión deberá durar más, ¿cierto? Porque también van a ver, con el tiempo se va a ir produciendo este efecto de que van a haber autos que ya no van a cumplir con la normativa. Exacto, o con los requisitos. Exacto. Entonces van a ir saliendo. Entonces yo creo que en la medida que vayan saliendo, van a ir abriendo la posibilidad que se puedan inscribir nuevos. El corte del parque va a ir por año de automóvil. Sí, por año. Como le digo, lo que se está definiendo ahora en el reglamento es que máximo 10 años de antigüedad. ¿Qué pasa con el usuario? ¿Se va a regular una tarifa acá? ¿Eso va a ser mejor en términos generales? O, a ver, el taxímetro, que normalmente los chilenos conocemos muy bien, más allá de la acusación de que pueda estar, ¿cuánto se dice? Interferido o no, que el precio sea mayor, porque lo establece finalmente, la autoridad establece también ahí cuánto sale el kilómetro, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso de los Uber? ¿Tiene que ser igual a esa tarifa? ¿Es distinta? ¿Qué dice la ley? ¿O es parte del reglamento que se está revisando igual? Claro, o sea, en el reglamento deberían establecerse todos esos detalles, ¿cierto?, que la ley no regula, porque como le decía, ese es el objetivo de un reglamento. A ver, lo que en justicia correspondería, ¿cierto?, es que tengan una tarifa similar o igual a la de los taxis en general, porque si no se produce acá este desequilibrio en el que quedan en desventaja los taxistas, por ejemplo, que también deben cumplir con varias cargas, como sus patentes, sus permisos especiales que tienen ellos. Entonces, también debiese considerarse, y yo creo que si no se considera, el gremio de los taxistas lo va a reclamar, ¿cierto?, que exista una tarifa paralela que los deje en igualdad de condiciones y que no, en el fondo, haya una competencia desleal donde las plataformas tengan condiciones más favorables en desventaja del gremio de los taxistas en este caso. No. Hay varios auditores que dicen, pasó lo mismo con los colectiveros sobre el punto anterior, ¿ah? Sobre que no pasó nada, digamos, que anduvo bien ese orden. Puede ser que acá también tengamos algo parecido, ¿no? Para la renovación. Debiese ser, ¿verdad? Porque si no ocurre eso, los mismos actores se van a encargar de ejercer las acciones legales. Acuérdense que acá también está no solo Contraloría, sino que la Fiscalía Nacional Económica, que debe preocuparse de que las condiciones del mercado sean igualitarias para todas las partes. Exactamente. La cilindrada, estamos hablando de 1,4, ¿no? Sí, 1,4 es lo que se está estableciendo en el reglamento. Ya, no hay posibilidad de 1,4 y 1,4, punto. Hasta ahí está, por lo menos ahora. Como le digo, todas estas cosas a veces pueden tener variaciones dependiendo un poco de la acción de las partes involucradas, como le digo. O sea, si por ejemplo se considerara en un futuro que los autos, no sé, 1.4 no necesariamente van a estar habilitados para ello, podría haber modificaciones, como pasó con esto de la antigüedad de los autos. Yo le decía que la ley establecía anteriormente 7 y ahora se amplió a 10. Entonces va un poco ahí dependiendo porque eso fue también porque las mismas personas que querían en el fondo introducir sus autos como Uber empezaron a ejercer presión porque en realidad se les limitaba mucho con esta antigüedad, ¿cierto?, de 7 años solamente, queda mucho fuera. Sí. Entonces, considerando eso, se amplió a 10. Entonces, podría ser también que la cilindrada pudiese sufrir cambios en algún futuro. Ya, pero eso lo planteamos para más adelante. Claro, y eso obviamente que son modificaciones al reglamento que se tienen que hacer a nivel legislativo. Porque no es lo mismo la cilindrada dependiendo de la zona geográfica. O sea, a ver, no es lo mismo estar manejando en una zona plana, llamémosle Santiago, que estar subiendo los cerros de Valparaíso. O sea, hay una cuestión de fuerza, de rendimiento, no es lo mismo estar manejando en Coyhaique, un Punta Arenas con la escarcha, y lo que significa además cilindradas que puedan soportar un buen, o estar, etcétera, digamos, ¿no? Es distinto, esto habrá que revisar totalmente bien. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Es que en el fondo son como esto pasa en todo orden legislativo, o sea, el papel da para mucho, ¿cierto? La letra da para mucho, pero una vez que las leyes y los reglamentos están ya en práctica, su puesta en marcha, van surgiendo las problemáticas o quizás aspectos que antes no se habían considerado, y cuando tienen un sustento
se puede considerar por parte de la autoridad, del Poder Legislativo, ¿cierto?, hacer las modificaciones que correspondan si es que hay quórum y acuerdo para ello. Jimena, tú dices que se podría acercar la tarifa de los taxis actualmente a los de los Uber, ¿no? Se podría acercar, ¿no? Porque eso se tiene que determinar. Pero si fuese así, eso significa que el precio o el valor por minuto debería aumentar a lo que conocemos el día de hoy, porque se supone que Didi, Uber, Cabify son mucho más baratos que los taxis. Exactamente. O sea, podría ser, y también podría ser que se decidiera quizás rebajar la tarifa a los taxistas también. Entonces, ahí entra un poco, como le digo, toda la discusión, porque los taxistas obviamente van a decir, oiga, pero nosotros tenemos gastos que los de las plataformas, ¿cierto?, de transporte no tienen, entonces no nos conviene a nosotros bajar la tarifa. Entonces ahí quizás lo más lógico sería que Uber tuviese que subir sus tarifas, y ahí también entra a jugar la regla del mercado de oferta-demanda. Entonces, Uber obviamente, porque la gente lo demanda más, porque es más barato, ¿cierto?, el desmedro de los taxistas. Ahora también lo que influye mucho en este aspecto es la oferta, porque la verdad es que hay muchas más ofertas de autos Uber, entre comillas, de plataforma, ¿cierto?, que o sea, es cosa nomás de verlo en las calles cuando se trata de tomar, ¿cierto?, locomoción colectiva de tipo taxi, no es tan fácil encontrar hoy en día. En cambio, hay tantas plataformas de transporte que es mucho más fácil. Entonces, como le digo, en la práctica se va a ir viendo las situaciones. O sea, incluso podría darse la posibilidad que los taxistas fueran, en el fondo, decidiendo quizás mejor entrar a estas plataformas que seguir como taxistas por los costos que tiene para ellos. Espérame, entonces, si llegamos a tener similitudes, los taxistas, ¿para qué van a estar pintando su auto y gastan plata en eso y estar pagándole al Estado lo que le están pagando si se pueden llegar y cambiar después si les da la cilindrada y les da las condiciones al Uber, ¿no? Exacto, eso es lo que yo en el fondo estaba revisando, que las condiciones, si es que son muy distintas, va a producir cambios en la práctica, porque obviamente el señor del taxi, tal como usted dice, que tiene que pintar, que tiene que obtener los permisos, ellos constantemente tienen que estar haciendo adecuaciones de sus taxímetros, ¿cierto? Entonces son muchos gastos que las plataformas no consideran. Y como le digo, o sea, esto puede llegar incluso a la Fiscalía Nacional Económica, claro, cuando el desequilibrio es tal que produce un perjuicio a alguna de las partes. Ya, hablemos de tributos. ¿Qué le debería entregar la empresa privada que se convierte ahora en una empresa que no es yo diría, lo comparamos a veces con lo que pasa con Airbnb o lo que pasa también con el comercio ambulante o con el comercio informal que está en redes, ¿no? A ver si se estaban comportando igual Uber, Cabify, Didi, ¿no? Es exactamente lo mismo porque no había una ley que finalmente regulara. Ahora esta ley también pretende recaudar fondos para el Estado. ¿En qué posición quedamos ahí? ¿Qué ocurriría? En el sentido de... ¿Me puede aclarar un poco la pregunta? Porque tiene la empresa Cabify, Didi, la que sea, va a tener que tributar, pues si es una empresa que tiene que tributar, pues. Tiene que entregarle, sí, ya, pues eso, en cuanto queda, ¿cómo sería ese espacio de tributación? ¿Lo sabemos? ¿Conocemos cuánto le van a dejar estas empresas al Estado? ¿Cómo se va a determinar, digamos, no? Claro. En el fondo, el tema de los tributos, esto está ya delimitado en cuanto a las actividades que desarrollan las personas, ¿cierto? De acuerdo a eso, es el impuesto que pagan. Okay. Entonces hay que ver, por ejemplo, si estamos hablando de una venta o de un servicio, o si estamos hablando de un arriendo, ¿ya? En este caso, hablamos de un servicio de transporte. Entonces, tienen que tributar como todos aquellos contribuyentes que prestan un servicio, ¿cierto? Que va regulado por la ley, en el fondo el mismo IVA, las ventas, ¿cierto? También regula los servicios. Entonces, una cosa es pagar, como le digo, impuesto a la venta y los servicios, y otra cosa es el impuesto que tenga que pagar cada contribuyente por los ingresos que tenga, que son cosas distintas. Sí. Entonces, en este caso, como se presta un servicio, se debe pagar el impuesto de servicio, y el impuesto, de acuerdo a los... se va a pagar un monto, dependiendo, usted sabe que de forma progresiva, de acuerdo a la renta que la persona tenga acreditada a nivel de impuesto interno. En el caso de un accidente... No, en este caso, a lo que voy es no van a haber modificaciones, sino que la ley ya regula. Ya lo regula, sí. Se paga por los servicios. Claro, y lo que viene a traer esta ley es la regulación de eso que tú estás comentando, porque antes no existía.
Exacto, Sí. claro. Antes eso, como decíamos, era tierra de nadie. Era tierra de nadie, Cuando claro. es pura, claro, hasta ahora es solamente ganancia para ellos. Mm. Y como le digo, se produce este desequilibrio con los taxistas que tienen muchos costos asociados Exacto. que las otras plataformas no. Entonces, ahí se produce Jimena, este desequilibrio económico, que es lo que esta ley está tratando de equilibrar. ya. Esto también garantiza que un pasajero, en el caso de sufrir un accidente, tenga un seguro que esté adosado a ese trayecto, ¿no? O sea, deberían, ¿cierto? Todos los que sabemos que Claro, cada auto porque si debe ya tener está también legislado, ya es parte de la formalidad de Chile. Si la persona, si yo tengo un accidente en micro, el boleto me sirve. Si yo tengo un accidente en una van de pasajeros que está acreditada por el Ministerio de Transporte, tendrá que efectuarse, digamos, el cobro por parte del seguro si estoy en trayecto. Así como le pasa a un trabajador que en el IST le dice, venga, pues usted siga caminando a la pega y se quebró un pie, venga para acá porque está segura, acá debería ser igual. Claro, o sea, acá lo más lógico es que sea el mismo sistema del SOAP, ¿cierto? Sabemos que el SOAP protege en el fondo o indemniza los perjuicios provocados a terceros, ¿cierto? Entonces, en este caso, habría que ver si, porque el SOAP solamente es para terceros, entonces, en este caso, los pasajeros vienen a ser terceros, ¿cierto? En relación al... Porque esa es la diferencia del SOAP. No es como el resto de los seguros, ¿cierto? Que uno tiene que tener para el auto cuando te lo roban o cuando hay daño. El SOAP es para casos de accidente. Entonces, esa sería una forma de que los pasajeros pudiesen estar cubiertos ante un accidente, porque la verdad es que hasta ahora eso opera, pero no opera porque sea una regulación especial de esta normativa, sino que es la regulación para todo vehículo que circula en Chile. Ahora, convengamos que esto va a traer, porque uno debería, no sé, siempre pegamos el grito sobre la fiscalización. No vamos a tener un fiscalizador por cada calle para ver qué vehículo es o no es Uber, digamos, ¿no? Pero sí vamos a tener al azar o aleatoriamente fiscalizaciones. Lo digo porque hay un auditor que pregunta, ¿y qué va a pasar con los autos piratas? A los corrales se irán, pues si ahí ya no hay una manga ancha que se va a ver como la hemos visto hasta ahora, y por ahí hay que ser bien sincero, se detenía cada tanto a un par de Uber, dependiendo del lugar, y eran como fiscalizaciones muy pequeñas, etcétera. Ahora el que es Uber va a poder estar con todas las de la ley, pero el que no, para el corral se irá el auto, ¿no? Y la multa a la persona. Mire, claro, en mi opinión yo creo que la responsabilidad debe estar radicada en las empresas, ¿no? En los autos o en los conductores, porque al radicar la responsabilidad de las empresas van a ser estas personas jurídicas, ¿cierto?, las que van a tener que hacer el filtro de los autos que dejan en el fondo o que incluyen como parte de su plataforma. ¿Por qué? Porque si ese auto no cumple con la normativa o la infringe, tendrá que ser la empresa la que responda. Por lo tanto, si radicamos esta responsabilidad en las empresas, serán ellas quienes se tendrán que preocupar que el auto cumpla con las condiciones, que el auto esté en el fondo implementado y cumpla con la normativa. ¿Por qué? Porque si ellos no cumplen, será la empresa la que tendrá que responder por ello. Ah. Bueno, hay tanto que revisar, ¿no? Nosotros estamos aventurándonos ya en algo que todavía no lo tenemos porque estamos esperando todavía que Contraloría se pronuncie sobre eso y como dices tú, la ley va a tener que adecuarse con su reglamento además en la medida que vaya avanzando. Exactamente, y lo bueno del reglamento, que por eso se hace así, es que es más fácil que modificarlo que la ley. ¿Bien? Entonces la ley se necesita más quórum, en cambio el reglamento, si se van viendo los problemas, como dicen ahí, la carga se va arreglando en el camino, es más fácil ir modificando el reglamento que ir modificando la ley. ¿Cuándo tendremos el reglamento, crees tú? A ver, yo creo que más que nada por la presión de las partes, o sea... Mire, no me atrevo a dar un plazo, pero yo creo que dentro del primer semestre debiésemos ya tener alguna... obvio, yo creo, mínimo aquí ante junio, ¿no? ¿Cierto? De hecho, yo estaba esperando ahora marzo, pero no sé cómo está Contraloría. Sería ideal, pero la verdad es que no me atrevería a asegurar. Mire, yo trabajé en Contraloría, fui fiscal de Contraloría muchos años, entonces sé más o menos los plazos que se manejan. Entonces la verdad es que no creo que para marzo esté, pero me atrevería a decir que dentro del primer semestre. No, ¿qué te pasaste con el dato que me acaba de entregar? Porque siempre he tenido curiosidad de eso y aprovecho y voy a aprovechar de hacerte las preguntas. ¿Cómo es el proceso de Contraloría? ¿Muy lento? ¿Pasa por muchas voces, manos, ojos? ¿Cómo funciona la Contraloría? A ver. Sí. Mire, la Contraloría partida tiene varias funciones además de fiscalizar, ¿cierto?
tiene que ver todos los juicios de cuenta, tiene que ver las irregularidades de los servicios públicos, de los funcionarios públicos. Entonces, es muy amplia la gama que tiene que ver con Contraloría. Por lo tanto, se divide internamente en distintos departamentos o secciones. El departamento que se encarga de fiscalizar es el Departamento de Auditoría Administrativa, Ajá. ¿ya? Y lo que se hace ahí, en Contraloría en general, es que se reciben denuncias directamente desde la ciudadanía y además se reciben todos los procesos de todos los servicios públicos del Exacto. país. Sabemos que hay contralorías regionales, ¿cierto? Pero muchas de las cosas regionales llegan a la nacional. Entonces, finalmente, muchas cosas las termina resolviendo Contraloría Nacional y eso hace que la verdad los plazos se extiendan mucho. Ajá. Sin perjuicio que también está limitada por la ley que establece ciertos casos en los procesos administrativos, sobre todo de responsabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de sumario administrativo o de investigaciones sumarias, eso está específicamente regulado en la ley en cuanto a los plazos que deben tomar paso a paso, el debido proceso, la posibilidad que hay que darle a las partes para que se hagan sus descargos, sus defensas, ¿cierto? Y luego existe un plazo o sea, fiscal. podríamos decir, no sé, si hay un concejal en Puerto William que levanta ahí, tiene, no sé, acto que lo revisa fiscal, la Contraloría, se lo pasa ahí a Magallanes, Magallanes sabe que va a tener que irse a Santiago y ahí se demora todo el proceso, por eso es lo que dice usted. Sí, se demora porque, claro, la cantidad es mucho y además porque, como le digo, o sea, existe un procedimiento tan delimitado en el sentido de que, por ejemplo, existe un plazo para los sumarios de investigación, que pueden ser prorrogables a veces por argumentos sustentables, ¿cierto? Se pueden ampliar esos plazos. Pero generalmente son plazos que no debiesen ir, o sea, por ejemplo, un sumario administrativo debiese de darse como máximo 90 días, cuando tiene derecho a todas las ampliaciones, pero muchas veces se demoran mucho más. O sea, a mí me ha tocado ver sumarios administrativos que han durado 2 años. Eso es una irregularidad y que la persona afectada tiene todo el derecho a reclamar en la misma Contraloría o en la Inspección del Trabajo o incluso cuando ninguno de esos dos tienen competencia en un tribunal civil se puede demandar la indemnización de sus juicios, por ejemplo, porque se demoraron 2 años en un sumario que debía durar 60 días, por ejemplo. Entiendo. Entonces, como decimos, también los servicios públicos cometen irregularidades todos los días. Entonces ahí también es que uno recurre o a Contraloría o a los tribunales de justicia cuando Contraloría no tiene competencia. Te agradezco mucho, un abrazo grande, gracias por la conversación a esta hora de la tarde ya. Salió hoy con Yapa también la información de Contraloría, un abrazo. Sí, gracias a ustedes, mucho gusto y que les vaya muy bien. Un abrazo. Gracias Jimena, chao. Jimena Aguirre, ella es académica de Derecho de la Universidad de las Américas, ha conversado con nosotros acerca de la aplicación de la ley Uber, estamos esperando además, otro proceso que lo estaba recién dando cuenta, tenemos la ley lista, vamos a esperar el reglamento que podría salir antes de junio, es lo que decía también Jimena. Ya veremos si se adapta bien a lo que se requiere, ¿no? Dentro de nuestra sociedad con respecto ahí al reglamento. Ya veremos qué pasa. Son las 12:53, seguimos adelante en el Expreso Biobío. Temón de temones. Le van a subir el volumen porque llega Rata Blanca. Esto se llama Mujer Amante.